Clics de Marketing Online, episodio 191. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a Clics de Marketing Online, el podcast en el que hablamos de todas las técnicas y estrategias de marketing online que pueden ayudarte a mejorar tu proyecto en Internet a golpe de clic, como no puede ser de otra forma. Hoy, episodio 191, del lunes 24 de junio de 2019, programa en el que vamos a ver algunos de los factores de posicionamiento que Google puede tener en cuenta a la hora de rankear tu sitio web, tanto los positivos como los negativos. Así que, comenzamos. Moz hace encuestas de forma periódica a muchos de los más importantes SEOs, tanto en Estados Unidos como en Europa, para determinar cuáles creen que son los factores de posicionamiento más importantes. En el episodio de hoy vamos a ver un resumen con los 9 parámetros principales y en función de su prioridad. Estos 9 parámetros son: el primero, los rasgos de autoridad de enlace a nivel de tu dominio. Es decir, la autoridad de enlace a nivel de dominio se basa en el análisis del acumulado de todos los enlaces que apuntan a tu dominio. Y en él se incluyen factores como, por ejemplo, la cantidad de dominios diferentes que están enlazando a tu sitio web, la confianza y la autoridad de cada uno de esos dominios que te están enlazando, la relevancia temática de cada uno de esos dominios con respecto a tu sitio web, y por último, la velocidad a la que se ha ido creando todos esos enlaces entrantes. El segundo parámetro son las métricas de enlace a nivel de página o de URL. En este parámetro se miden los enlaces que se vinculan con una página o URL específica de tu site, como puede ser la cantidad de enlaces, la confianza o la autoridad de los enlaces recibidos por una página o URL y la relevancia temática del sitio que te está enlazando a dicha página o URL. El tercer parámetro son las palabras clave y el contenido a nivel de página o URL. En este parámetro se describe el uso de una palabra clave o de una frase clave, en función de si estamos atacando con la corta o con la larga, en distintas partes del código HTML de una página o URL de tu site. Por ejemplo, si tienes la palabra clave metida en la etiqueta title, en los encabezados en el H1, en el H2, los atributos al de las imágenes, etc. Cuarto parámetro serían otros factores distintos de esas palabras clave que pueden estar a nivel de página o URL. Es decir, en este parámetro se tienen en cuenta elementos de la propia página en sí misma, como pueden ser el número de enlaces externos existentes en la página, el número de enlaces internos a otros contenidos, el número de enlaces que son follow, el número de enlaces que son no follow y otros factores similares. El quinto parámetro serían las métricas de marca a nivel de dominio. Este parámetro incluye, por ejemplo, el volumen de búsquedas de la marca del sitio web, el número de menciones, si tiene presencia en redes sociales o no tiene presencia, y otras métricas que están relacionadas con el branding o la marca de tu proyecto. El sexto parámetro serían los datos de tráfico o de consultas a nivel de página o de URL. Aquí los elementos de este factor o de este parámetro pueden ser la tasa de clics que se produce a dicha página o URL dentro de los resultados de búsqueda de Google, o bien la tasa de rebote que producen los usuarios cuando entran en dicha página o URL, o también otras mediciones similares. El séptimo parámetro serían las métricas sociales a nivel de página o URL. Las métricas sociales que se consideran en el posicionamiento incluyen, por ejemplo, las menciones en redes sociales, los enlaces que se producen desde dichas redes sociales, el número de veces que se comparte una publicación o el número de me gustas u otras métricas basadas en sitios de redes sociales. En este punto hay que tener en cuenta que hay muchos SEOs que creen que este es un factor de posicionamiento a pesar de que hay muchos estudios que han demostrado lo contrario y de que Google ha afirmado que las métricas de redes sociales no son parte de su algoritmo. Aún así, más vale prevenir que curar, y como no nos cuesta mucho esfuerzo extra hacer las cosas bien, intentar cuidar la presencia de nuestro proyecto en redes sociales lo máximo posible. Octavo parámetro es el uso de palabras clave a nivel de dominio. Este parámetro se refiere a cómo se usan las palabras clave en la raíz de tu dominio o en cada uno de los posibles subdominios que puedas tener, y qué impacto puede tener en el posicionamiento dentro de los motores de búsqueda. Y el noveno y último parámetro de los que consideraríamos factores de posicionamiento positivos serían otros factores distintos de las palabras clave a nivel de dominio. Por ejemplo, los elementos principales de este noveno y último parámetro serían la cantidad de guiones que tiene tu dominio. Si está formada, por ejemplo, por varias palabras, pues puedes tener un guión dentro del dominio, la cantidad de caracteres que puede tener el propio dominio y, por consecuencia del anterior, la longitud del propio nombre de dominio. Es decir, que si tienes un nombre de dominio más largo o más corto, también influye en el posicionamiento. Bien, hemos visto los factores positivos, pero ¿cuáles son los factores de posicionamiento que podríamos considerar negativos? Por ejemplo, si tu sitio web tiene una gran cantidad de enlaces entrantes de baja calidad,
que puedan parecer el resultado de un esfuerzo artificial por tu parte para influir en el ranking de Google, esto puede reducir el posicionamiento de tu sitio web. De hecho, es exactamente lo que hace el algoritmo Penguin de Google. Algunos otros factores negativos para el posicionamiento son: el primero, tener malware en tu sitio web. Los motores de búsqueda como Google penalizarán de forma ipso facto aquellos sitios web que tienen virus o troyanos. Así que mucho ojo a la hora de instalarte temas, plugins de los que se buscan en internet como Nulet, que puedes encontrar además en internet de forma gratis, sin buscar demasiado, de que casi todos, o al menos su mayor parte, más pronto que tarde, van a ejecutar algún tipo de malware en tu sitio web, con el trastorno que esto puede suponer. Recuerda que si esto alguna vez te sucede, puedes recurrir a mi servicio de urgencias WordPress. Y hasta aquí la cuña publicitaria del día. El segundo factor negativo de posicionamiento sería el famoso cloaking. Los motores de búsqueda quieren que el mismo contenido que se muestra al motor de búsqueda sea el contenido que se muestra a los usuarios. Es decir, que no hagas jugarretas y muestres a Google un tipo de contenido que luego al usuario le estás mostrando un contenido completamente distinto. Esto es lo que se conoce como el cloaking. Por lo tanto, cuando este tipo de prácticas son detectadas por Google o por cualquier otro buscador, automáticamente te van a castigar con una penalización de posicionamiento para dicha página o dicha URL, o si se detecta en muchas URLs de tu web, para todo el site completo. Otro factor de posicionamiento negativo serían las páginas con enlaces patrocinados, de afiliados o de venta. Bien, Google para esto tiene una fuerte política en contra de los enlaces patrocinados y de los sitios web que realizan este tipo de prácticas. Este tipo de enlaces tienen que estar identificados, sobre todo para el usuario que te visita tu site, de forma que le indiques que ese enlace es de afiliados, que es un enlace patrocinado, etc. Si no cumples esta parte de la política y Google te pilla, pues seguramente te penaliza en el posicionamiento. También el contenido que anuncia enlaces de pago dentro de tu sitio web. Como una extensión del factor anterior que veíamos, el promover o promocionar o dar publicidad a esos enlaces de pago dentro de tu site también es un factor negativo de posicionamiento. Y el último de los factores negativos que deberías tener en cuenta sería la velocidad de tu página. Porque ya en el 2010, Matt Cutts de Google anunció que Google ya estaba usando la velocidad de una página como un factor de posicionamiento. Y esto no ha cambiado desde entonces. En general, es un factor que penaliza a aquellas páginas que son extremadamente lentas. Y para que te hagas una idea y no te vuelvas excesivamente loco, y sobre todo con el Google PageSpeed, mide lo que tarda tu site en cargar, pero desde el inspector del navegador del Chrome, por ejemplo, desde la consola del inspector de Chrome. Si tu web es una página corporativa, un blog, etc., debería cargar en menos de 2 segundos. Si tu página es un e-commerce, sobre todo si tienes muchos productos, si tienes multidioma, etc., digamos que se te puede permitir hasta que cargue en menos de 4 segundos. Todo lo que pase de esa cifra es penalizable. ¿Otros factores de posicionamiento? Bien, los factores que hemos visto en el episodio de hoy son realmente conceptos muy básicos. Los motores de búsqueda pueden tener en cuenta muchísimas otras señales, como por ejemplo la tasa de adquisición de enlaces. Si con el tiempo tu página web ha adquirido de promedio un enlace cada día y tras el paso de unas semanas o de unos meses los enlaces a tu site suben, por ejemplo, a una tasa de 3 o 4 al día, esto Google lo ve como una señal de posicionamiento positiva, es decir, que tu contenido es bueno y por eso te están enlazando a otros sites. Pero también puede darse la vuelta, y si tu tasa de nuevos enlaces se vuelve a reducir, por ejemplo, de 4 o 5 que tenías antes, bajas a 2, esto se puede ver como una señal de posicionamiento negativa, es decir, que tu site ha perdido relevancia temática y por eso ahora tienes menos enlaces. Así que mucho ojo con crear enlaces en directorios, enlaces de forma oculta, porque Google también mide la velocidad con la que se crean todos estos enlaces. Y si ve que algo le chirría o que tienes una velocidad anormal, por ejemplo, para un site que acaba de publicarse, pues seguramente lo tenga en cuenta para mal. De todos modos, si tienes cualquier duda, ya sabes, escríbeme a través del formulario que encontrarás en mi página martin.click/contactar. Como siempre, muchas gracias por acompañarme, por tu valoración de 5 estrellas en iTunes, por tu corazoncito verde en Spotify o por tu me gusta y comentario en iVoox. Que si lo dejas, me ayudarás a subir los rankings y harán que este podcast cada vez lo escuche más gente. Pero sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado. Sin más, nos escuchamos mañana martes con un nuevo clic de marketing online. Hasta entonces, ¡feliz lunes!